Hola, buenas. En este vídeo os voy a explicar el significado conceptual del límite cuando tiende a más o a menos infinito. Solemos poner x tiende más o menos infinito como una generalidad, pero el límite se calcula o cuando tienda a más o cuando tienda a menos. Son dos límites diferentes. Entonces, para no tener que ir escribiendo tanto y que sea más cómodo, voy a ir calculando en estas cuatro gráficas el límite cuando tienda a más infinito y lo pondré en celeste, y el límite cuando tienda a menos infinito y lo pondré en naranja. Solo el resultado, ¿vale? No voy a escribir la palabra límite cuando x tiende a más infinito de f de x. Entonces, lo primero, el cálculo del límite. En el cálculo del límite ya nos dice la propia operación a cuánto tiende x. La x ya nos la dan, x tiende a más infinito o x tiende a menos infinito. Lo que tenemos que averiguar es la y, la imagen, lo que vale la función, ¿vale? Pero no es un valor exacto, sino el concepto de límite siempre tenéis que tener en cuenta que significa acercamiento, aproximación, tender. Que algo tienda, que x tienda a más infinito significa que x se acerca a más infinito, se aproxima a más infinito. ¿Y qué significa que x se acerca a más infinito? Pues que es un número muy grande. Si es más infinito será un número muy grande positivo, por ejemplo 1000, 100.000, 1.000.000, 1.000.000.000, ya cada uno puede ponerle la magnitud que quiera, pero infinito es un número muy grande. Tened en cuenta que normalmente cuando dibujamos una gráfica solemos dibujar como mucho hasta el x igual a 6, a 7, a 10 como mucho. Entonces imaginaros, si estamos hablando ya de 100, ya es un número muy grande. En una gráfica el 100 ya estaría muy alejado, aquí ni siquiera se ve dentro del folio. Entonces el concepto de infinito para calcular un límite significa un número grande, ya sea positivo si es más infinito o negativo si es menos infinito. Y grande, pues con considerar 1000 ya es muy grande. Ya si consideramos 1.000.000, pues más grande todavía, ¿de acuerdo? Ya lo grande que cada uno quiera, pero un número grande. Entonces, ya he explicado lo que significa que x tienda a más infinito, que la x sea muy grande, positiva, o muy grande, negativa. Muy alejada del cero, muy alejada del eje Y. ¿Y qué significa entonces el concepto del límite? Pues es a qué imagen nos acercamos cuando la x se acerca o tiende a lo que pone aquí. En este caso, más infinito o menos infinito. Entonces lo que queremos averiguar es la y. Y ya nos vamos a meter en los ejemplos. En el primer ejemplo, que es una función, como veis, lineal, pasa por el 0, 0 y en concreto la que yo he dibujado sería y igual a x, pues queremos saber a dónde se acerca la imagen, a dónde tiende la imagen, a dónde se aproxima cuando la x es muy grande y positiva. Pues si aquí veis que esta x podría ser, por ejemplo, 10, pues veis que la y también sería 10. Cuando la x vale un número, la y vale lo mismo, porque esta función en concreto es y igual a x. Pero en general, para cualquier recta que sea creciente, cuando la x es muy grande, la y también va a ser muy grande. Por tanto, el límite cuando x tiende a más infinito de esta función es más infinito. Y el límite cuando tiende a menos infinito será cuando la x toma valores negativos, muy grandes pero negativos. Por ejemplo, si este fuera el menos 10, pues aquí la y valdría menos 10 también, ya sería un número grande, pero si la x es menos 100, pues la y también sería menos 100, es decir, mientras más grande y negativa sea la x, más grande y negativa va a ser la y. Luego el límite cuando x tiende a menos infinito de esta función es menos infinito. Lo vemos en la gráfica, esta gráfica crece, luego la y, la imagen se va a ir a más infinito, y por aquí para los negativos decrece, luego la imagen, la y, se va a ir a menos infinito. También lo podemos ver así. Pasamos al segundo ejemplo. Es una parábola. Entonces aquí vemos que cuando la x es muy grande, la y también se hace muy grande, se va a más infinito. Luego el límite cuando tiende a más infinito es más infinito. Aquí podéis pensar que la parábola crece lentamente porque vamos haciendo así y va creciendo. Entonces me podréis decir, bueno, cuando la x sea 100... La y nunca llega, sí llega, esto va creciendo, va a ir creciendo, y aunque veáis que avanza poco en las x, en las y va avanzando mucho, entonces la y va a ser también más infinito. Y en el menos infinito, cuando la x toma valores muy grandes pero negativos, ocurre lo mismo.
la y se va hacia más infinito. Las dos son más infinito. Si la parábola fuera abierta hacia abajo, pues los dos límites serían menos infinitos. En el tercer ejemplo, que es una función, como veis, racional, donde la constante de proporcionalidad sería negativa, ya que está dibujada en el segundo y en el cuarto cuadrante, pues si nos planteamos a dónde tendería la función, la y, la imagen, cuando la x es muy grande, pues veis que la y aquí se va acercando al valor k. K es un valor cualquiera, no es la constante de proporcionalidad, es k. Quizá le debería de haber puesto otro número en vez de k. Entonces aquí el límite cuando x tiende a más infinito de esta función, cuando la x se hace muy grande, ¿cuánto vale la y? Pues se va aproximando a k. La k nunca la va a alcanzar porque en k hay una asíntota horizontal. Hay una asíntota horizontal en x, en y, que me he confundido. Vamos a borrarlo para que no os confundáis. Hay una asíntota horizontal en y igual a k, lo cual quiere decir que la y se acerca a k a medida que la x se va haciendo muy grande. ¿Y cuál sería el límite cuando x tiende a menos infinito? Pues lo mismo, cuando los valores de x se van haciendo muy grandes pero negativos, la y, la función, la imagen, se va acercando también a la k. Luego ahí, tanto el límite en más infinito como en menos infinito es k. Y el último ejemplo que tenemos, que es la función coseno, en concreto la que he dibujado, si os fijáis, cuando la x, aquí he puesto la x y la y al contrario, y x. Cuando la x se va haciendo muy grande, vamos tomando valores muy grandes de la x, ¿a dónde se va la y? Pues no se va a ningún valor concreto, va oscilando, ¿veis? Esta función seguirá oscilando. Yo solo he dibujado un trocito, pero por ejemplo, cuando estemos en el 10, ¿qué valdrá 1? ¿Qué valdrá 0? ¿Qué valdrá menos 1? Pues irá oscilando. Cuando estemos en el 20, en el 30, en el 100, va a ir oscilando. Entonces eso quiere decir que el límite cuando x tiende a más infinito de f no existe, porque la función va a ir oscilando, no vale un valor concreto. Y en el menos infinito ocurre exactamente lo mismo. Esta función va a seguir haciendo sus curvas porque es periódica y va a ir oscilando entre el menos 1 y el 1. Por tanto, el límite cuando tiende a menos infinito tampoco existe. Y ya lo último que me gustaría comentar, que me lo he pasado un poco rápido, es que cuando me da que el límite cuando tiende a infinito es igual a un número, en este caso k es un número, es porque hay una asíntota horizontal en y igual a ese número. ¿De acuerdo? Las opciones que tenemos en un límite cuando x tienda a más o menos infinito es que dé más infinito o menos infinito, que dé un número, en ese caso habrá una asíntota horizontal en y igual a ese número, o que no exista, que ocurre cuando oscila. También podría ser que no exista si es una función definida a trozos y se acaba. Por ejemplo, si esta función acaba aquí, pues en el infinito no va a tener ningún valor la y porque no va a existir, no va a estar definida. Ese sería otro caso, ¿vale? Espero que lo hayáis entendido y entender siempre el significado conceptual de los conceptos, valga la redundancia, en matemáticas, siempre nos va a ayudar luego a la hora de poder calcular. Espero que lo hayáis entendido. Saludos.